Recibamos con un fuerte aplauso al doctor Yatensi Bonilla. Porque en ese momento había logrado lo que siempre soñé. Lo que siempre soñé. El Nuevo Testamento traducido. Bueno, hay muchas emociones que he vivido fuertemente en toda mi trayectoria ministerial. Primero, el llamado que tuve de parte de Dios para servirle a Él. Cuando a los 12 años mi mamá me internó en un monasterio, bueno, ella pensaba que la mejor forma de servirle a Dios era a través de la Iglesia Católica, a través de la formación sacerdotal. Y ella me internó en un monasterio, un seminario de San Pablo en Bogotá, para empezar mi carrera, terminar mi secundaria primero y empezar mi carrera hacia la ordenación sacerdotal. Y sí, tuve una formación muy fuerte en estudios en Biblia, filosofía, teología, para una ordenación. Pero Dios tenía sus planes, me preparó ahí para realmente vivir una auténtica conversión y convertirme en un cristiano evangélico y pentecostal. Y pues Dios permitió que fuera ya maestro de varios seminarios, como el Cebá de las Asambleas de Dios, el Nazareno aquí en el Ecuador, el Bautista. Inclusive enseñé griego en la Universidad Católica, formando sacerdotes. El Seminario del Pacto, Alianza, etcétera, y también en América Latina. Y sobre todo ser parte del liderazgo que iniciamos el Semisud. El Semisud lo iniciamos en el año 1993 en Quito. El gran fundador David Ramírez y con Tito Apeste nos decían la Santísima Trinidad. Y los tres iniciamos una aventura, éramos jovencitos todavía, de fundar un seminario para formar líderes, pastores de toda América Latina. Bueno, nosotros, como todos los fundadores, pueden comenzar, pero no saben qué es lo que van a inventar, porque en el camino van apareciendo cosas que no estaban en el plan inicial. Empezamos el seminario, después compramos una propiedad en el 94 aquí en Cachapamba, en el cantón Rumiñahui, construimos y seguimos formando y aparecieron cosas. Fundamos el Museo de la Biblia, ya David había salido, y después, ahí también Tito ya no estaba, y después fundamos, nos dio por traducir la Biblia. Ahora, la traducción de la Biblia había nacido en mi corazón cuando yo era un niño, a los 12 años, cuando mi mamá hablaba de la palabra, y sabía que la palabra no fue escrita en español, ni en inglés, ni en italiano, sino en lenguas muertas, griego, hebreo, arameo, etc. Entonces me nació desde pequeño una obsesión muy bonita por las escrituras, una pasión. Y desde pequeño sentí la convicción que algún día quería aportar con una nueva traducción de la Biblia más contemporánea. Porque, ¿sabe por qué me nació esto? Porque yo leía versiones y no entendía, me parecía que la Biblia era tan difícil en su lenguaje. Y yo leí la Biblia y me daba una desesperación porque no entendía nada, tanto versiones católicas como protestantes. Por eso me nació la inquietud de hacer una versión con un lenguaje tan sencillo, tan asequible, tan pastoral para los jóvenes y para todas las edades. Ahí nació esa inquietud. Y empecé los estudios en Biblia y mi opción, o sea, porque uno podía escoger las líneas, uno podía escoger filosofía, teología o Biblia. Yo adquirí o preferí la formación en ciencias bíblicas y estudié las lenguas antiguas como el arameo, el griego, el hebreo y también el latín por la Vulgata. Y ahí tuve la película más clara, traducir la Biblia a un lenguaje contemporáneo, porque yo veía que los jóvenes ya no leen la Biblia porque no la entienden. Y el hombre y la mujer de hoy quieren cosas concretas, quieren entender todo, porque esa es una influencia de la posmodernidad. Y realmente esto fue algo impresionante porque
ya empezaba la edad a jugarme una mal pasada. Yo quería empezar a traducir y no sabía cuándo y cómo, no sabía. Y no sabía cómo. Y la edad empezó a devorarme. Miren, ven estas canitas ahí, estas entraditas. Bueno, significa que no soy joven todavía. Bueno, que no soy joven, aunque tampoco me siento tan viejo. Pero los años empezaron a devorarme y yo no sabía cómo iniciar. Y justo hace unos 5 años me convencí que ese proyecto no lo iba a hacer, porque era el sueño de mi vida en sí. Tenía 2 sueños. El uno se cumplió, ser parte de la formación de un instituto o de un centro académico de formación para biblistas y pastores. Eso se logró. Gracias a David y a Tito logré ese sueño. Pero el segundo sueño de una traducción de la Biblia más contemporánea, con un lenguaje actual, porque las lenguas siguen avanzando y yo sentía que las versiones estaban rezagadas, con un léxico desactualizado, y quería una traducción con un léxico contemporáneo. Y no sabía cómo empezar. Ya hace unos 5 años yo estaba resignando que iba a morir sin ese sueño. Vino la pandemia. Todo mundo encuartelado. Y aparecieron 2 compañeras de trabajo, Jennifer y Esther, que me dijeron, bueno, Yatensi, estamos en pandemia, estamos encuartelados, hay tiempo, traduzca la Biblia, empiece con el Nuevo Testamento. Y digo, pero ¿cómo? No estoy listo, ¿no? Ya estás listo. Y ellas me motivaron y dijeron, mira, Yatensi, usted encárguense de traducir lo que digamos. Y nosotros le armamos toda la infraestructura. Y así lo hicieron. Entonces empezamos con el libro más cortito, con Filemón, 2 días traduciendo. Yo dictaba y copiaba a Esther y arreglamos el español. Primer libro traducido, después el segundo, tercero, pasaron los años, 3 años, cuando ahorita me despierto con el Nuevo Testamento traducido, con notas de pie de página y con todo un lenguaje al castellano tan claro, tan entendible, tan pastoral y tan atractivo que atrapa a los jóvenes. Esto ha sido un sueño, una sorpresa, y se armó un equipo. Dios nos dio un equipo. Y el equipo estaba en el Semisud. Tenía como lingüista a Santa González, que yo la formé a Santa en el amor por las lenguas bíblicas. Ella aprendió bien el griego, también trabaja el hebreo, arameo y todo esto. Entonces ya tenía la gente, estaba Santa, tenía una pastoralista ya de ese, y sobre todo las mujeres que jalaron la carreta, que me vendieron la idea, son de Semisud. La una era mi estudiante en ese momento, Esther da Rocha, y la doctora Jennifer, que era la decana académica. Con todo este equipo se inició la traducción y aparecieron más gente, expertos en castellano, porque no basta con saber griego y hebreo, hay que tener el conocimiento de un gran castellano, y Dios nos mandó un gran equipo, personas que tienen sus maestrías en la lengua castellana, expertos en español, y nos ayudó en poner esa traducción en un momento del griego al español en un buen español, con una redacción más fluida. Es todo un equipo. Lo más difícil fue la traducción, porque trabajamos de 8 de la mañana hasta las 2 de la tarde, y el griego no es tan sencillo, porque es una lengua antigua, muerta, porque es la expresión mental de una cultura filosófica, porque el quehacer filosófico nació en el griego ático y en varios dialectos. Y el griego es una lengua totalmente diferente a las lenguas de hoy, porque una palabra en griego se puede decir de 5 formas diferentes. Y el griego es desordenado. Usted puede empezar con el predicado y terminar con el verbo principal a lo último. El español no es así. El español tiene el sujeto primero, el verbo principal o subordinado y después el predicado. Así no es el griego. Entonces, ordenar las frases del griego al español fue muy complicado. Y sí, yo sentía el cansancio mental. A veces terminamos la traducción a la 1 y sentía los efectos, un poco de mareo, de cansancio. Y sobre todo, empezar con la incredulidad de todo el mundo. Mire, esta parte es bonita.
Cuando uno hace grandes proyectos, uno parte de un presupuesto. Y yo creo que los grandes sueños, las grandes visiones, no se inicia con un presupuesto. Después, los recursos siguen a la visión. Yo había escuchado esa frase, ahora en mi experiencia personal digo que es cierto. Empezamos a traducir con 0 centavos, nadie creía en nosotros, se reían, decían, ¡ay, ustedes van a traducir la Biblia! No teníamos la credibilidad y en el camino fuimos ganando la fe, la confianza. Cuando lanzamos este Nuevo Testamento impresionante, llegaron personas de todas partes de América Latina y del mundo inclusive. Gente de afuera. Y la denominación, la Iglesia de Dios donde yo pertenezco, está muy feliz, muy contenta con esta traducción. Y estoy muy feliz, y realmente Dios nos dio un equipo. Mire, hay una cosa que quiero decirle. Puede ser que este sueño empezó con un niño de 12 años. Ahora este sueño ya no me pertenece a mí. Este sueño son dueños el equipo. Son como 30 personas. Y ahora una denominación es dueña del sueño. Y muchas personas que quieren una versión fácil, entendible, pastoral, con nota de pie de página, una Biblia de estudio. Con un diccionario semántico donde una palabra se da se busca todo el sentido, el origen y el énfasis y el significado dentro de la historia. Un diccionario semántico hermoso. Entonces, ya es un sueño de los que se enamoran de esta versión. ¿Y cuál fue en sí el objetivo de esta versión? Que la gente ame la Biblia. Porque yo ya veíamos con encuestas que hemos hecho que los jóvenes ya no leen la Biblia porque no la entienden. No la entienden. Y eso fue lo que al Semisud y a mi persona nos desgarró. No puede ser que la santa palabra de Dios, que es la que guía, la que da luz a toda la historia de la humanidad, ya no la estén dándole importancia, no la lean porque no le entienden el lenguaje. Entonces yo decía, tenemos que usar un lenguaje más fresco, un léxico más contemporáneo para conectar al hombre del siglo XXI con la grandeza de la revelación que está en su palabra. Hay una cosa importante. Dios pudo dar su palabra en un audio, porque es Dios. Pero no, la palabra de Dios está codificada en estructuras lingüísticas, como el hebreo, arameo, griego y después el latín. Entonces tenemos que decodificar y poner la palabra en otras estructuras y códigos lingüísticos contemporáneos, como las lenguas de hoy. Y teníamos que hacer esto. Ya yo sé que otras versiones lo han hecho bien. Ya hay varias traducciones con lenguaje actual. Pero bueno, el Semisud quería hacer su propia traducción para seguir enriqueciendo la palabra. Mientras que la palabra haya sido escrita, hay que traducirla muy bien. Recibamos con un fuerte aplauso al doctor Yatensi Bonilla. Bueno, mucha alegría, placer, porque en ese momento había logrado lo que siempre soñé. El Nuevo Testamento traducido con un lenguaje fácil. Y tener a mis alumnos, tener los que fueron mis alumnos, ahora son mis colegas, como a Santa, Esther, Yadesia, Abiu Fonseca, Jonathan, y muchos maestros que fueron parte de mi formación, parte de mi cátedra, que ahora son líderes educativos como Esteban, qué sé yo, bueno, se me escapan muchos más, y que ahora estuvieran conmigo celebrando. Eso fue una sensación muy hermosa. Entonces estoy agradecido con Dios primeramente, con el seminario, con toda la pastoral y toda la iglesia, porque esto va a bendecir a muchos.
Y ahora teniendo la TCB en su mano, ¿qué le dirías al pequeño Yatensi? Bueno, que lo logró. Lo logró. Y ahora hay que trabajar para el Antiguo Testamento. Oren mucho. Los que están viendo este video, por favor, el del 2025, en enero, vamos a iniciar una nueva aventura. Completar toda la traducción y hoy un nuevo reto, el Antiguo Testamento. Y sí, dependemos mucho de Dios. Que Dios, a través de su Santo Espíritu, nos dé sabiduría. Nos dé mucha sabiduría para que esa sabiduría ilumine la academia, la investigación y hacer una traducción digna. No estamos casados con ninguna postura doctrinal, ninguna denominación. La objetividad de la palabra debe llegar a todos sin barrera. La persona que se distingue por su valor académico este año es el doctor Yatensi Bonilla. The one selected is the one that is Dr. Yatensi Bonilla.